Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Es un gusto y una bendición poder llegar hasta sus hogares en esta oportunidad. Damos gracias al Señor porque tenemos estos recursos para poder acercarnos hasta cada uno de ustedes y seguir manteniendo la comunicación. En esta oportunidad vamos a cambiar la serie de temas que habíamos estado tratando en la iglesia a raíz de estos problemas que ahora estamos experimentando no solo aquí en nuestro país, sino en diferentes países de este mundo. Si alguno de ustedes recuerdan, en el mes de enero compartimos algunos versículos del libro de Proverbios capítulo 16. Uno de esos versículos dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. El versículo 9 de ese mismo capítulo dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y luego en el capítulo 19 también hay otro versículo donde se nos menciona realmente lo de los planes. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Seguramente cada uno de nosotros a principios de este año habíamos hecho nuestros propios planes, nuestros proyectos. Sin duda teníamos muchos sueños para desarrollar en este año. Sin embargo, a causa de este virus que ahora está afectando el mundo, las cosas han cambiado drásticamente. Sin duda, muchos de esos planes y muchos de esos sueños se quedarán truncados. Lo que ahora vemos en muchas personas es temor, lo que vemos es dolor, lo que vemos es preocupación, lo que muchos manifiestan es incertidumbre. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar? En muchos países el daño ya es bastante fuerte. También muchas personas están sufriendo de estrés, de inquietud, de desesperación. Así que son sentimientos de preocupación lo que ahora vemos en las personas. Viendo las noticias, hay muchos videos donde personas de otros países donde el daño ya es muy grande nos están estimulando a obedecer las órdenes dadas por nuestro gobierno. Por ejemplo, se dice que en Italia la cantidad de muertos ha sobrepasado a China, donde se comenzó este problema. Escuchaba el día de ayer que ya los cementerios son insuficientes para poder enterrar a los muertos, y lo que están haciendo es llevarlos en camiones a fosas comunes donde están incinerando a las personas que están muriendo. Ya no hay lugar para velorios. Inmediatamente que las personas mueren, los llevan de una vez para incinerarlos. El día de hoy escuchaba que solo en un día habían muerto más de 600 personas a causa de este virus ahí en Italia. En España la situación también es bastante difícil. Así que todo esto está creando, como ya dijimos, dolor, temor, incertidumbre, angustia, preocupación. Ahora, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Nosotros que estamos aquí en esta parte del mundo, aquí en Guatemala, y que también ya hemos escuchado de una persona que falleció a principios de esta semana. Hemos escuchado que cada día está aumentando el número de personas que han dado positivo con esto del coronavirus. ¿Qué debemos de hacer? Y gracias a Dios que para ello
tenemos la palabra del Señor. Así que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad 3 pasos que creo yo nosotros debemos de tomar. En primer lugar, en lugar de ser vencidos por el temor, debemos de seguir confiando en el Señor. Nosotros no estamos solos. Para nosotros esta situación seguramente es una sorpresa. Para Dios no. Dios ya tenía esto contemplado en sus planes y por alguna razón Él lo está permitiendo. En el libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10, ahí el profeta nos anima aquí a seguir confiando en el Señor. Y le leo lo que dice el versículo. Hablando el mismo Dios, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo o estas palabras fueron dichas primeramente al pueblo judío, el pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Si uno lee el libro de Isaías, los primeros 39 capítulos de este libro, en todos estos se habla de juicio, se habla de castigo a causa del pecado de las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Sin embargo, de los capítulos 40 en adelante, el mensaje ya no es un mensaje de juicio, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de ánimo. Y por eso encontramos en este versículo que acabamos de leer estas palabras realmente muy animadoras de parte de Dios. Y yo creo que son muy adecuadas para nosotros hoy día. Decía, hay temor. ¿Qué va a pasar si sigue aumentando el número de casos aquí en Guatemala? Hemos escuchado que las personas que tienen mayor riesgo son las personas adultas, las personas de 60 años en adelante. Y sobre todo, aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Y esto puede causarnos temor. Pero por otro lado, hay temor también por todas las implicaciones que este problema está produciendo. Algunas personas están temerosas de perder su trabajo. Otros están temerosos porque tienen deudas y sus negocios ahora están cerrados. Las empresas mismas tienen temor de qué va a pasar y ellos piensan en que su empresa puede quebrar, puede fracasar a causa de esta situación. Entonces, de alguna manera, el temor es algo que está afectando a tantas personas. Y por eso el Señor nos anima en esta ocasión, diciéndonos estas palabras que vienen de su mismo corazón. Otra vez le leo el versículo. Dice nuestro Dios, no temas porque yo estoy contigo. Esta es la primera razón de por qué no tener temor. Y por eso decía, el punto aquí es que en lugar de temor debemos seguir confiando en el Señor. Dios dice, yo estoy contigo. Y esto es algo muy precioso. Saber que no estamos solos, que no estamos abandonados. Dios conoce esta situación, pero además de eso, Dios está con nosotros. Por otro lado, este tipo de situaciones nos hace sentir desánimo, nos hace desmayar, pero Dios nos dice también, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nuestras fuerzas humanas se pueden terminar o se terminan. Pero Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero además de eso, Dios nos dice algo más. Dice, siempre te ayudaré. Mire, no es solo en esta ocasión. Nosotros como hijos de Dios lo sabemos. No solo es ahora que Dios nos ofrece su ayuda. Él siempre lo ha hecho a través de nuestra vida. Y ahora nos recuerda esto.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que apropiémonos de esa promesa del Señor. Luego Dios refuerza esta promesa con otro versículo aquí. El versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que, mis hermanos, sigamos confiando en Dios. Que no nos domine el temor, la angustia, la desesperación. Sigamos confiando en este Dios todopoderoso que nos ha dado la vida, que es nuestro Padre y que jamás se apartará de nosotros un solo momento. Otra de las cosas, decíamos, que esta situación está produciendo es angustia, es ansiedad. Y eso puede desencadenar otra serie de enfermedades en nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, primero dijimos, en lugar de tener temor, debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Pero en segundo lugar, otra de las cosas que debemos hacer es que en lugar de estar ansiosos, de dejarnos dominar por la ansiedad, por la preocupación, debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses estas palabras también que nos animan bastante. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6. No se preocupen por nada. En otras versiones dice: por nada estéis afanosos. La palabra afán significa tener una preocupación desmedida, exagerada, descontrolada. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dirige estas palabras. No se preocupen por nada. Pero luego nos da el paso que debemos de tomar. Por un lado dice: no se preocupen por nada. Pero en segundo lugar nos dice: en cambio, oren por todo. Por eso mencionamos, en lugar de estar ansiosos, en lugar de estar preocupados, lo que tenemos que hacer es orar a nuestro Dios, es seguir buscando la ayuda de nuestro Dios. Y por eso Él dice: en cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan. Mire, aquí está claro en la palabra del Señor. Como un niño ante su papá, nosotros también, como hijos de Dios, debemos de venir ante Él con confianza, debemos venir ante Él con humildad y decirle, tal como dice acá el versículo, lo que necesitamos o lo que nos está pasando. Y luego dice: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Y cuál será el resultado? Dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora alguien podría decir: bueno, pues es fácil mencionar eso. Sin embargo, cuando Pablo dice estas palabras, él no estaba en su casa, él no estaba en una situación de bonanza, de bienestar, diríamos, de comodidad. Pablo estaba preso. Pero desde ahí, de la cárcel, él, animando a los hermanos de la iglesia de Filipos, les dice eso: que no se preocupen por nada, que no se angustien, que no vayan a enfermarse por los afanes causados por los problemas de esta vida, sino, dice, en cambio, oren por todo. Y yo creo, mis hermanos, que una de las cosas que podemos hacer en estos días en los que el gobierno nos ha pedido que nos quedemos en nuestras casas, que aprovechemos para orar al Señor, que aprovechemos para leer su palabra, que aprovechemos para orar solos, orar con la familia, compartir más tiempo con el Señor.
Como sabemos, Él siempre está presto cada vez que nosotros lo buscamos. Así que aprovechemos estos días en los que no tenemos que salir a trabajar, a estudiar. Unámonos para orar al Señor. Gracias a Dios, muchos hermanos lo están haciendo, muchas iglesias lo están haciendo. Como ustedes saben, por ahora no podemos reunirnos en nuestros templos. Y queremos obedecer estas recomendaciones del gobierno con el fin de evitar el ser contagiados con este virus o que vayamos a contagiar a otros. Así que aprovechemos el tiempo en nuestras casas para poder, como dije antes, leer la palabra, orar al Señor, pedirle su ayuda en medio de esta situación. Escuchamos que la semana pasada, el domingo pasado, el presidente de Estados Unidos decretó ese domingo como un día de oración. Aquí en nuestro medio, el presidente de Guatemala pidió que el día de sábado, el día de ayer, se hiciera un día de ayuno y un día de oración. Así que qué bueno es que ellos saben que la oración es uno de los recursos valiosos que tenemos para poder contribuir en alguna medida con esta situación que nuestro país está experimentando. Hay muchos motivos para orar, porque esta situación tiene muchas implicaciones. Así que, hermanos, hay tantas cosas para poder orar. Entonces, que aprovechemos este tiempo para poder hacerlo. Muy bien, el tercer consejo que quisiera dejarles en esta oportunidad es el que encontramos en Romanos capítulo 13 y los primeros versículos. Dice de esta manera: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Como ustedes saben, el presidente ha estado dando una serie de recomendaciones desde finales de la semana antepasada a raíz del primer caso que se escuchó aquí en Guatemala. Y la última de esas recomendaciones era que no se permitía ya hacer ningún tipo de reuniones donde hubiera grupos de personas. Primeramente se dijo que se podían reunir hasta 150 personas, pero una vez que se supo de la primera persona que falleció, la recomendación cambió, y es que nadie debía de reunirse en grupos, que no se debía también de salir a no ser por situaciones de mucha urgencia. La recomendación es quedarnos en nuestras casas. Y escuchando testimonios de personas de otros países, como especialmente Italia, España, donde este problema se ha agudizado mucho. Hay médicos y hay personas ahí recomendando y realmente pidiendo, rogando a las personas en estos países que obedezcamos esas recomendaciones de nuestro gobierno. Si no hay un motivo de fuerza mayor para salir de la casa, mejor que nos quedemos en la casa. Y esto de alguna manera va a contribuir a que el daño no sea mayor aquí en nuestro medio. Así que la misma palabra del Señor nos manda a obedecer a nuestras autoridades. Y si ellos nos han pedido esto, es porque hay un motivo realmente muy justificado para poder hacerlo. Así que por algún tiempo entonces, aunque esta ley se dijo que abarca hasta finales de este mes, pues hermanos, que nos quedemos en nuestras casas. Lamentamos mucho no poder reunirnos en nuestros templos para estudiar la palabra, para rendirle culto a Dios, pero
Esto es algo que podemos hacer en nuestros hogares. Ya llegará el momento en que de nuevo tendremos esa bendición de estar juntos en la casa del Señor. Pero por ahora, acatemos estas recomendaciones de nuestro gobernante y quedémonos ahí en la casa. En la casa podemos también ser edificados. Gracias a Dios, aquí en nuestro medio tenemos emisoras cristianas. Gracias a Dios también por las redes sociales ahora, a través de la cual podemos edificarnos. Hay muchos mensajes que podemos encontrar ahí. Podemos compartir unos con otros, podemos orar unos por otros. Hay tantas cosas que podemos hacer para edificarnos espiritualmente, ya sea de manera personal o como familia. Están también los teléfonos para poder llamarnos y poder compartir cualquier necesidad y de esa manera apoyarnos uno a otro. Pero por ahora, mis hermanos, acatemos estas recomendaciones de nuestro gobierno y de esa forma, decía, estaremos contribuyendo a que este virus no se propague mucho más como ya ha sucedido en otros países. Así que 3 consejos que vienen de la palabra del Señor. Se los recuerdo. Primero, en lugar de temor, que sigamos confiando en el Señor. En segundo lugar, en lugar de desesperarnos, de preocuparnos, de perder la tranquilidad, pues que oremos al Señor, como Pablo nos lo recomienda. Y en tercer lugar, que nos sometamos a nuestras autoridades, porque como dice Pablo, ellos han sido puestos ahí para velar por el bien de cada uno de nosotros. Y especialmente en esta crisis, esto es lo que está tratando de hacer el gobierno, de velar por nuestro bienestar. Así que acatemos estas recomendaciones y que sigamos estos consejos de la palabra del Señor. Y mientras tenemos la oportunidad de estar juntos, pues que el Señor siga bendiciendo a cada uno y que sigamos orando mucho uno por otro como miembros de la Biblia abierta, y también nuestro saludo para aquellos hermanos que en otros lugares tienen la oportunidad de escucharnos. Que Dios bendiga a cada uno.